Una palabra poderosa y preparó a un predicador, pero no sabe el predicador que Dios estuvo moldeando la palabra y yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Tengo el privilegio de invitar al señor Alejandro a estar predicando hoy. ¿Sabe que yo estoy ansioso por lo que Dios le entregó a este hombre? Yo sé que va a tener una palabra poderosa y me gustaría que podamos estar hablando por su vida, que puedan extender sus manos hacia Él y puedan estar hablando por Él. Puedan bendecirlo, díganle que pidan a Dios que le dé palabra, discernimiento, una palabra profética, palabra que están necesitando ustedes para sus corazones, para su vida. Señor, bendecilo a Alejandro ahora en este momento, Señor. Señor, yo sé que esta palabra que vos le diste va a traer bendición, Señor. Va a traer liberación, sanidad, Señor. Corazones sanos, renovados, Padre. Sé que hoy, Señor, vamos a volver de vuelta, Señor, a reencontrarnos con tus brazos. Padre, bendecido, llenando, Señor, en esta noche. Señor, que tu palabra, Señor, que tu poder, que tu presencia se manifieste, Señor, a través de este hombre. En tu nombre santo, amén y amén. Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? La verdad que es hermoso estar en la casa del Señor. Los invito ahí a que busquen en su Biblia Lucas 15:11. Díganme amén cuando la tengan. El Señor me llevaba a la parábola del padre que recobra a su hijo. Empezamos. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Acá, bueno, el hijo menor le había pedido la parte de su herencia a su padre y el hijo menor se fue a otra ciudad y desperdició todo. Desperdició viviendo la vida por decir en el mundo, gastando todo en cosas que no eran de bendición para su vida. Y más adelante, pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Es tremendo porque a veces nos encontramos en la situación de este joven, ¿no? Que nosotros quizás le pedimos a Dios y cuando Dios nos da, llega un momento que hacemos lo que queremos. Tenemos lo que queremos, hacemos todo, empezamos a hacer todo como a nosotros nos gusta y ahí es donde empezamos a decaer, a desviarnos del Señor. Empezamos a elegir lo fácil, que son quizás amistades que no son de bendición, un trabajo que no es de bendición, la gente que te rodea. Y a este joven, en el lugar donde fue a pedir trabajo, no le querían dar ni siquiera la algarroba. Es tremendo lo que estaba pasando, ¿no? Cuando uno se aleja del Padre, empieza esa escasez, empieza a faltarle de una cosa a otra. Y yo lo llevo a mi vida. Yo también hubo un tiempo donde me he alejado del Señor solamente por capricho, por no querer escuchar, y empezó a faltarme trabajo y no llegaba, y pasaba un mes, no llegaba. Estuve 6, 7 meses sin ese trabajo y yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y yo me alejaba cada vez más y eso no me permitía recibir lo que Dios tenía para mí.
Y llegó un día donde en su momento, bueno, tenía un líder y yo decía, no puedo, no consigo trabajo, o aparece y no quiero, ¿qué pasa? Y llega un momento que me dijo esa persona, empezar con lo que sea. Y ahí fui empezando de a poco, hoy ya casi un poquito más de un año, si no me equivoco. Y ahí fue donde empecé a comprender, ¿no? De que Dios nos da todo. Nosotros a veces nos alejamos sin motivo, solamente porque no quiero escuchar a Dios y nada más. Empezó un tiempo donde bueno, empecé el trabajo y yo empezó parte de mi crecimiento ahí en ese momento. No fue fácil porque quizás los días de reuniones también me invitaban a jugar a la pelota y yo qué hacía, me iba a jugar a la pelota. O jugaba a River, fanático de River en su momento, y elegía eso. Y Dios no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque no lo ponía Él en primer lugar. No dejaba tener un padre, no dejaba que Él sea mi padre. Elegía lo fácil. No voy hoy, pero voy el domingo. Era fácil. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, en esa situación donde viene la escasez y no sabemos qué hacer. No sabemos a dónde ir. Tenemos un amigo que nos invita al tratado. Yo voy con mi amigo, siempre está. Pero después cuando te falta algo en tu casa, en tu familia, ¿quién está? ¿Tus amigos están? No. El único que está es el Señor. Al fin, más en el 17 dice, al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Primero contra Dios, como dice la palabra, y después contra ti, ¿no? Muchas veces elegimos cosas que no nos llenan, cosas que nos retroceden, nos hacen retroceder y no nos deja ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿A cuántos le habló Dios? Más de una vez. ¿Y hoy qué estamos haciendo por eso? ¿Nos estamos acercando al Padre o estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta? Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Es fácil, ¿no?, elegir lo de afuera. Cuán fácil es. Pero no nos damos cuenta muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. Nos habla una vez, 2 veces, 3 veces y más, pero nosotros seguimos los pasos de este joven, hacemos lo que queremos. Y acá decía en el 21, Padre mío, he pecado contra Dios primero. A mí me costó mucho, hasta el día de hoy, del camino, porque no lo veía a Dios. Veía que crecía uno y yo no. Y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Y era determinarme a seguir al Señor, a dejar que sea Él en todas las áreas, no en una sí y en otra no. Y un día
que no me olvido, que fue cuando me ungieron, que me habían profetizado de pastor. Y yo recordaba todo lo que había pasado anteriormente, no solo personal, sino matrimonial, con la familia, y sentía que era menospreciado, fui muy menospreciado. Y yo decía, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Y me encontraba así como este joven, perdido en el mundo, con amigos que no eran de bendición, iba a lugares que no eran de bendición y no encontraba salida. No encontraba salida. Quizás sabía dónde tenía que ir, pero no iba. Prefería estar con mis amigos. Yo jugaba la pelota. Antes de empezar el camino tenía varios conocidos y siempre iba a jugar y volvía enojado a mi casa. Y yo no me daba cuenta. ¿Y qué pasaba? Lo llevaba todo a mi casa. Estaba la verdad, escasez en todo. Hasta que un día mi esposa me dice, no son tus amigos, no son de bendición. Y empecé a caminar al Señor y a dejar que sea Él. Y decía, Señor, si no son para mí, sacarlo. Y hoy en día esos chicos no están. Ya no tropiezo en eso. No estoy perdido como ese joven. Muchas veces esas personas me llevan a tomar o a ir de fiesta y quizás estando en pareja, a mi pareja ni le avisaba y estaba perdido. Y ella hablándome una y otra vez, yo no lo entendía. Hasta que pude conocer al Padre, a ese Padre que me recibió con unos brazos abiertos cuando yo estaba perdido. Quizás tenía muchas cosas donde yo no quería dejar, pero el Padre siempre me decía, yo estoy acá, yo tengo todo lo que vos necesitas. En el 22 dice, pero el Padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Me encontraba en una situación similar a la de este joven, sin nada. Dios me quería dar todo, pero yo solo trababa la bendición, trababa el milagro. No dejaba que sea Dios. Y muchas veces quizás estaba mendigando en un trabajo, como dice, que ni siquiera las algarrobas me querían dar de lo que sobraba. Y yo cuando estaba en el trabajo era así, me pagan poco, pero tengo trabajo. Pero Dios no quiere que andemos mendigando. Y no fue fácil, porque siempre veía, tenía trabajo, tenía plata, era todo, ya está. Los demás no interesa. Pero Dios me decía que tenía más. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar al becerro más gordo porque le recobró sano y salvo. Acá también habla del hermano mayor que le reclamaba al padre la parte de su bien. Y el padre le dijo que el muchacho mayor le faltaba una cosa, y era revelación, porque él sabía lo que era él, pero estaba viendo a su hermano,
Estaba mirándolo al lado y no lo de él. Y así pasa muchas veces. Hasta en la misma iglesia. Que miramos lo que hace de al lado, pero no vemos lo que hacemos nosotros. Y ahí es donde empieza la recaída también. Empezamos a mirar hacia el costado y no dejamos que sea Dios. Yo estaba pasando mis viejos están separados y muchas veces quise ser yo quien restaure ahí. Y no lo entendía. Se me hacía difícil entender que tenía que estar Dios ahí. Y Dios fue moldeándome y haciéndome entender que tenía que ser Él, no yo. Y mi padre se fue en su momento a Tucumán. Y yo, cuando él estaba acá, no lo valoraba. Pero cuando se fue, empezó ahí los pensamientos de no lo valoré. Y el enemigo, no lo valoraste, lo tenías al lado. Y nada, no lo ibas a ver, no estabas con él. Y hoy volvió. No están juntos, pero volvió. Y me viene hablando de acercarse a Dios. Y me manda mensajes hablando de Dios. Y yo decía, yo quiero que vuelvan a estar juntos. Pero era como yo quería, hacía lo que yo quería. Y no veía la bendición, no veía el milagro. Mis papás están separados, mi papá esto, mi papá lo otro. Y estaba viendo hacia otra visión, que no era la de Dios. Y Dios fue moldeando cada área, me costó un montón. Y mi padre hoy está acá y puedo decir que no lo veo todos los días, pero cuando lo veo lo disfruto. Muchas veces fui como este chico de que yo le decía a mi padre, dame plata, y él no me la daba. Yo dame esto y no me la daba. No veía quizás cómo estábamos económicamente, sino que yo pedía porque quería tener y gastar en lo que a mí me gustaba. Iba a jugar a la pelota de luna a lunes y era un gasto. Quería ver a día, era un gasto. Quería una juntada, era un gasto. Y tenía mi hermana más chica, y como siempre pasa, al más chico le dan todo, y yo decía, pero ellos le dan todo, tiraban en directa acá, otra allá. Y eso me refrenaba, ¿no? Me frenaba un montón, me hacía retroceder, porque estaba viendo otra cosa. Me trae recuerdos a cuando Pedro estaba en el mar de Galilea, apareció Jesús y él dijo, ¿quién es ese que está ahí a la orilla? Y ellos estuvieron pescando toda la noche y no pudieron sacar nada. Y en un momento Jesús les dijo, tiren a la derecha. Y dice que la red se llenó en una cantidad de peces. Ahí fue donde Pedro salió corriendo y se acercó a Jesús. Mucho antes de lo que pasó con Jesús, Pedro lo había negado 3 veces.
yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco, 3 veces. Pero en ese día de donde estaban en la pesca en el mar de Galilea, le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Por supuesto que sí, Señor. Entonces, apacienta mis ovejas. Y en cada una de esas veces que Jesús le preguntó si lo amaba, Jesús lo fue restaurando por cada una de esas veces que Jesús lo había negado. En muchas ocasiones también negamos a Dios y Dios necesita restaurarlo. Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones que son difíciles, quizás por las decisiones que nosotros tomamos, que son inadecuadas, son decisiones equivocadas, Dios siempre está ahí para restaurarnos, para abrazarnos, para besarnos y darnos todo lo que nos falta. En el 23 dice: traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. A pesar de su condición, el hijo que se había ido volvió a los brazos del padre y se encontraba en el momento que estaba sin vida, por decirlo, perdido en el mundo. Se encontraba en donde le dieron, donde no le quisieron dar las algarrobas. Él se recostó y pensaba: ¿qué hago yo acá? Tantos trabajadores en la casa de mi padre y yo acá mendigando, y yo acá tirado, sin nada. Y yo en ese momento creo que levantó un dedo y pensó: tengo una idea. Puedo volver a la casa de mi padre, a donde sobra pan en abundancia, a donde mi padre me puede dar todo. Y se levantó y decía: voy a volver a la casa de mi padre, a donde pertenezco. El enemigo muchas veces nos hace creer que no somos dignos, que lo podemos hacer todo como nosotros queremos. Pero Dios conoce, Dios sabe lo que vamos a pasar, y Dios está orando al Padre para que Él pueda recobrar nuestra vista. El hijo menor vuelve a la casa del padre y se encuentra con el padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Y el padre lo recibió con los brazos abiertos. El padre le puso su vestido, sus sandalias, un anillo y hizo una fiesta, porque el enemigo se quedó sin un muchacho. Dios trajo otra vez a su casa lo que el enemigo había querido llevarse. En este momento, yo no sé cómo estás vos, si estás cerca o lejos del Padre,
pero Dios hoy te llama, porque Dios extiende sus manos hacia vos. Dios te dice, tengo grandes cosas para vos, cosas mejores, cosas que el mundo no te la da. Y sería hermoso que seamos como ese joven que le salte ese clip y diga, tengo una idea. Quizás estoy haciendo mal algo, pero sé a dónde ir. Sé que Dios me espera con los brazos abiertos. Sé que Dios no me va a juzgar. Muchas veces pensamos que cuando hacemos algo mal, Dios nos va a juzgar. Es lo primero que pensamos. Pero Dios siempre tiene misericordia, tiene gracia. Siempre yo era de juzgarme solo ante las cosas que hacía. Y yo decía, Señor, si estoy haciendo algo mal, yo no puedo estar acá.